Imagina un vasto desierto, donde las huellas del pasado parecen desvanecerse con el viento. Pero en 1922, una de las mayores historias de la arqueología estaba a punto de comenzar. Una tumba olvidada, oculta durante más de 3000 años, estaba por ser descubierta. Esa tumba pertenecía a Tutankamón, un joven faraón cuyo nombre, hasta entonces, no había dejado grandes huellas en la historia. Sin embargo, su tumba, hallada por casualidad, cambiaría la arqueología para siempre, desvelando los secretos de un antiguo Egipto lleno de enigmas. Era noviembre de 1922 cuando el arqueólogo británico Howard Carter, junto a su equipo, excavaba en el Valle de los Reyes, en Egipto. Durante años, Carter había estado buscando la tumba de Tutankamón sin éxito. Aunque muchos arqueólogos pensaban que ya se habían encontrado todas las tumbas reales, Carter no abandonaba su empeño. La mayoría de los faraones más importantes ya habían sido enterrados en tumbas conocidas. Sin embargo, Carter sabía que el joven rey podía tener una tumba aún no descubierta. Y tenía razón. El 4 de noviembre, durante una excavación rutinaria, algo sobresalió entre las piedras. Una piedra sellada, que parecía una puerta. Carter sospechó de inmediato que podía ser algo grande, un hallazgo fuera de lo común. A medida que retiraban la tierra, la entrada apareció ante ellos, intacta. Lo realmente sorprendente fue que la tumba estaba perfectamente conservada. A lo largo de los siglos, otras tumbas reales habían sido saqueadas, pero la tumba de Tutankamón había permanecido sellada, olvidada por el tiempo. No era solo una tumba más, era una cápsula del tiempo, una cápsula que preservaba tesoros increíbles, como si el faraón hubiera sido enterrado ayer. Carter, junto a su patrocinador, Lord Carnarvon, quien financió las excavaciones, decidió continuar con la apertura de la tumba, una decisión que cambiaría la historia. El 16 de febrero de 1923, Carter y Carnarvon cruzaron el umbral de la tumba. Lo que vieron los dejó sin palabras. La cámara funeraria estaba llena de objetos preciosos, joyas, muebles de madera recubiertos de oro, estatuillas de dioses, carros funerarios, armaduras, y una gran cantidad de artículos diseñados para acompañar al faraón en su viaje al más allá. Pero lo más impresionante de todo era la famosa máscara funeraria de Tutankamón. Hecha de oro macizo, con incrustaciones de piedras semipreciosas como lapislázuli, la máscara mostraba el rostro del joven faraón, que había muerto a los 18 años. Esta pieza de arte egipcio se convirtió en uno de los símbolos más emblemáticos de la antigua civilización. Si el video te está gustando, por favor, presiona el botón de pulgar arriba y para no perderte ningún episodio, suscríbete a nuestro canal. Es gratis, muchísimas gracias. La figura de Tutankamón era, en muchos aspectos, un misterio. Aunque fue un faraón que gobernó durante un periodo crucial de la historia egipcia, su reinado fue relativamente breve y modesto. Subió al trono siendo un niño de 9 años, tras la muerte de su padre, el faraón Akenatón, quien había cambiado radicalmente la religión egipcia al introducir el culto al dios Atón. Cuando Tutankamón asumió el poder, tuvo que restaurar las antiguas creencias en los dioses tradicionales. Sin embargo, su reinado no estuvo marcado por grandes conquistas ni por una construcción monumental. Su muerte prematura a los 18 años, sin un heredero claro, dejó a Egipto con una sensación de vacío en cuanto a liderazgo. A pesar de su corta vida y su gobierno discreto, el descubrimiento de su tumba ofreció una visión detallada de la opulencia y las creencias funerarias de la época. Aunque Tutankamón no dejó grandes registros históricos, su tumba se convirtió en la mayor fuente de información sobre los faraones de su tiempo. Sin embargo, la razón por la cual su tumba permaneció intacta durante tanto tiempo sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos sugieren que su tumba no fue saqueada porque no se consideraba un faraón importante. Otros piensan que el lugar fue olvidado por completo en medio de las constantes excavaciones en el Valle de los Reyes. Una de las historias más fascinantes que surgió alrededor del descubrimiento fue la conocida maldición de Tutankamón. El 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon, quien había financiado la expedición, murió de una infección tras ser mordido por un mosquito. Esta muerte, junto con algunas otras que ocurrieron en circunstancias extrañas entre los miembros del equipo de excavación, provocó la creencia de que el faraón había lanzado una maldición a los que habían profanado su tumba.
Sin embargo, los estudios médicos han demostrado que las muertes fueron producto de infecciones y no de un extraño maleficio. La maldición fue más una leyenda alimentada por la prensa y el misterio que rodeaba el hallazgo. Además de los tesoros, lo que más sorprendió a los arqueólogos fue el estado de conservación de la tumba. Los egipcios eran expertos en la preservación y la tumba de Tutankamón era una verdadera cápsula del tiempo. Los objetos, como muebles, estatuas, joyas y utensilios, se encontraban casi como si hubieran sido colocados allí el día anterior. Los jeroglíficos en las paredes de la tumba ofrecían detalles sobre la vida y la muerte de Tutankamón, y las estatuas de dioses y guardianes funerarios reflejaban las creencias religiosas que aseguraban la protección del faraón en su viaje al más allá. Al estudiar los restos del faraón, los científicos descubrieron que Tutankamón padecía varios problemas de salud. Era un joven que probablemente sufrió mucho debido a malformaciones en sus pies, que le dificultaban caminar. Además, los análisis de su momia revelaron fracturas en sus huesos, lo que sugirió que pudo haber sufrido un accidente o alguna caída que causó lesiones graves. Las teorías sobre su muerte son muchas, algunos sugieren que la causa fue una infección derivada de una fractura, mientras que otros proponen que pudo haber sido asesinado debido a las tensiones políticas de la época. Aunque las respuestas definitivas siguen siendo un misterio, los estudios médicos han permitido a los investigadores entender mejor la salud y la vida del joven rey. El hallazgo de la tumba también proporcionó información crucial sobre los rituales funerarios egipcios. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, y por eso sus faraones eran enterrados con todo lo que necesitarían para esa travesía. La tumba de Tutankamón estaba repleta de objetos rituales, estatuillas de dioses, amuletos, armas y utensilios que se pensaban necesarios para asegurar que el faraón tuviera una existencia tranquila en el más allá. Los jeroglíficos de las paredes también explicaban el proceso de transformación del faraón en un dios, un proceso que aseguraba su inmortalidad. Hoy en día, los tesoros de Tutankamón, incluido su máscara funeraria y otras piezas, se encuentran en el Museo Egipcio de El Cairo. Estos objetos son un testimonio no solo del lujo y el arte de la época, sino también de la espiritualidad y las creencias de la antigua civilización egipcia. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes hallazgos arqueológicos de todos los tiempos. Este joven faraón, que murió en la flor de la juventud, se convirtió en una figura central para comprender la antigua civilización egipcia. El misterio de su vida y su muerte, junto con los tesoros que dejó atrás, continúan atrayendo la atención de científicos, historiadores y turistas de todo el mundo. La historia de Tutankamón sigue viva, y su tumba continúa siendo un símbolo del poder de la arqueología para desvelar los secretos del pasado. Aunque el faraón mismo fue un rey relativamente olvidado en su tiempo, su tumba ha dejado un legado que ha perdurado más de 3000 años. El Valle de los Reyes sigue siendo, para muchos, un recordatorio de que, bajo la arena del desierto, siempre hay algo más esperando ser descubierto.